Permítanme un momento, solo voy a compartirles pantalla. Muy bien, vamos a empezar entonces con la parte de nuestro tema, que es derivadas, repaso. Vamos a trabajar entonces acá, les sugiero que tengan a la mano el material. Entonces vamos a trabajar acá en relación a esta definición. ¿Se recuerdan que el semestre pasado vimos esta parte de la definición? Y esto básicamente lo que hace es la derivada en función del límite, ¿sí? Pues aquí nosotros tenemos el límite cuando delta de x tiende a ser 0 del diferencial de y con respecto al diferencial de x, es decir, cómo cambia y conforme va a cambiar el valor de ¿quién? El valor de x. Y eso nos dice entonces el límite cuando delta de x tiende a ser 0 de f de x más delta de x es igual, menos la función original, dividido el delta de x es igual a la pendiente. ¿Cuál era el objetivo acá? El objetivo era entonces, de alguna manera, eliminar la discontinuidad que estaba dada en el denominador, acá, es decir, en el delta de x. ¿Por qué? Porque delta de x va a valer, o va a tender, perdón, en este caso, a 0. Obviamente, cuando empezábamos a ver nosotros esta parte de acá, el hacerlo en una forma algebraica pues llevaba tiempo y algunas veces era muy complejo resolver una derivada utilizando límites. Por eso, si se daban cuenta ustedes acá, en este caso, se nos dieron algunas reglas de derivación. De tal manera entonces que nosotros vamos a hacer un pequeño repaso hoy de derivadas directas y posiblemente reglas de la cadena, dependiendo qué tanto tiempo tengamos hoy. Pero vamos a trabajar entonces en lo siguiente. Les voy a pedir, por favor, que si tienen su móvil o tienen su, abran una pestaña nueva en su computadora y vamos a ir a una pequeña
actividad acá en la cual ustedes van a colocar 2 o 3 preguntas de acuerdo a lo que se nos diga ahí. Muy bien, perdón. Entonces estamos acá y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer un pequeño resumen ahorita de lo más importante de la derivada. Recordemos que hay varias formas de poder indicar la derivada. En este caso tenemos f' de x, nos está diciendo que la función está en términos de x, y lo que vamos a encontrar entonces como pendiente es el valor para y. Por eso nos dice que es un cambio en x con respecto, pero ¿cómo cambia y cuando cambie el valor de x? De tal manera entonces que ¿qué es una derivada? ¿Alguien puede decirme qué es una derivada? ¿O qué entendemos por derivada? Es como cambia una variable dependiendo de la otra. Ajá, es un cambio de variable en relación entonces a una de las variables va a ser dependiente mientras que la otra es dependiente. De tal manera entonces que, en resumen, la derivada es una razón de cambio. ¿Qué es una razón de cambio? Una velocidad, una aceleración, ¿sí? Una temperatura en función del tiempo, eso es una razón de cambio. Entonces, eso es básicamente la derivada. Además, nosotros tenemos 2 tipos de derivadas, que son las que vamos a ver inmediatamente. Tenemos las derivadas directas y la aplicación fundamental de la derivada, que es la regla de la cadena. Recordémonos que la mayoría de nosotros nos cuesta un poquito trabajar con regla de la cadena. Con las directas no hay tanto problema. El problema se da un poquito en la regla de la cadena. Recordando que la regla de la cadena es una función interna y hay una función que es externa. Pero para poder entonces de alguna manera realizar estas partes de las derivadas directas y regla de la cadena, nosotros necesitamos entonces de reglas, ¿sí? Y aquí están entonces las reglas básicas de derivación. Estas son las directas, ¿verdad? Si nos damos cuenta ahí, tenemos básicamente nuestras derivadas, que son las que utilizamos en una forma directa, y si se dan cuenta aquí abajo aparece entonces la regla de la cadena. Hay una función que es externa y la función que es interna. ¿Qué me dice regla de la cadena? Que derive la función más externa y que por último voy de alguna manera a derivar la función más interna. Tenemos acá, por ejemplo, la regla del recíproco. Esa es bien importante de alguna manera entenderla porque me puede evitar hacer la regla del cociente, que es la que está acá arriba. Pero recordémonos que dice 1 dividido la función, una función. ¿Cuál es el requisito de esto? Que tiene que ser un valor constante el que esté en el numerador. Si hay una X, entonces ya no puedo aplicar la regla del recíproco, tendría que aplicar la regla del cociente. Tenemos acá también la derivada de una constante, que la derivada de una constante es 0, la derivada de la potencia, ¿verdad? La regla de la potencia 1, es decir, la derivada de x con respecto a sí misma es 1, la derivada de la potencia, que esta viene de alguna manera a dar una consecuencia de la regla generalizada de la potencia. Y la regla generalizada de la potencia me va a dar entonces la regla de la cadena. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Tenemos alguna duda ahorita acá con la parte de las reglas de derivación? Recordemos que estas son las directas. Y la regla de la cadena me funciona más o es más aplicable cuando ya me paso entonces a
otro tipo de regla, que son las funciones trigonométricas, las logarítmicas y las exponenciales. Entonces aquí tenemos nuestras fórmulas o nuestras reglas para las funciones trigonométricas y aquí están entonces para las exponenciales y las logarítmicas. Recordemos que este material está en la plataforma. Aquí está solamente el resumen de ese material. Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta, alguna duda. Recordando que este es el repaso. Sí, dígame. No. Por ejemplo, mire, pues, por ejemplo, si yo tengo seno entre paréntesis x al cuadrado más x, primero derivo el seno y sigo conservando el argumento de la función, ¿sí? Entonces ya derivé el seno y copio el argumento. Como ya copié, como ya derivé el seno, la siguiente función interna es el argumento, o sea, derivar el x al cuadrado más x. Entonces, ya, de lo externo a lo interno. Exacto, todo se va a ir multiplicando, eso se llama regla de la cadena, ¿verdad? Y mientras más compleja sea la función, obviamente la derivada se vuelve un poquito más compleja. Bien, no sé si, bueno, no sé si tenemos alguna pregunta, alguna duda con respecto entonces a la derivada, primera derivada. Por el momento, bien, solo es cuestión de irse recordando un poco. Sí, por eso es de que vamos a aprovechar hoy para poder de alguna manera practicar, ¿verdad? Porque donde más nos vamos a enfocar es ya en los temas de cálculo 2, pero necesitamos recordar esta parte para no tener problema entonces en cálculo, bueno, ya cuando sean los temas específicos de cálculo 2. Muy bien, entonces vamos a hacer la parte de la práctica. Recordando que vamos a tratar de no arrancar con cosas tan complejas, ¿verdad? Sino que lo que se trata acá en este caso es de trabajar y recordar más que todo. Muy bien. Entonces veamos la primera función. La primera función nos dicen raíz quinta de x al cubo más un medio de x más 3. Aquí tenemos que aplicar entonces todas nuestras reglas de derivación para poder... Voy a compartirles de una vez las 4 que tenemos acá, que son las que vamos a trabajar ahorita. Sugiero por favor que las copien para que después yo les voy a compartir una hoja donde vamos a resolver estas 4 y vamos a tratar entonces de recordar un poco sobre la parte de la derivada en forma directa. Me avisan cuando ya tengan copiado los primeros 4 problemas. Ya dije. Bueno, entonces voy a compartir ahorita la pantalla. Vamos a colocar unas hojas de Paint. Pero vamos a colocar ahorita una hoja en blanco para poder entonces resolver el ejercicio número 1. Muy bien. Si tienen dudas, por favor me activan su micrófono. Vamos a trabajar entonces en el problema número 1.
Y nuestro problema número 1 dice f de x es igual a la raíz quinta de x al cubo más, perdón, era menos, ¿verdad? Menos un medio de la raíz de x más 3. Y tenemos entonces nuestra primera derivada, ¿verdad? Esa va a ser entonces nuestra función. Y lo que vamos a hacer entonces es que recordemos que para derivadas no tenemos nada para raíces, pero podemos entonces reescribir estas dos raíces en términos de entonces de exponentes fraccionarios. Aquí tendríamos, por ejemplo, x a la 3/5, ¿verdad? X a la 3/5 menos un medio de x más 3 elevado a la 1 medio. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es empezar a resolver esa derivada. Como están viendo la primera derivada, entonces ahora tenemos que la primera derivada de esta función, aquí tenemos la propiedad de la potencia. Entonces el 3/5 va a pasar a multiplicar acá, ¿verdad? Vas a multiplicar a la base y tendríamos 3/5 de x, recordemos que aquí sería 3/5 menos 1. O sea, 3/5 menos 1, tenemos aquí 5 por menos 1 es menos 5 más 3 me da menos 2. Entonces aquí tendría menos 2/5. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda hasta el momento? Solo una pregunta, ¿me puede decir el nombre del método que se me olvidó anotar? Disculpe. Ahora, la primera es la regla de la potencia. Ajá. ¿Sí? Ah, está bien. La potencia, ¿qué es lo que dice? Que baje el exponente a multiplicar a la base, que copie la base y al exponente le reste 1, que es el que Sí, tiene está bien. acá. Sí, ¿Sí? sí, gracias, Ahora vamos con ingeniero, el otro. disculpe. Bueno, no, tienen que preguntar porque recuérdense que este es el objetivo de acá, ¿verdad? Que sepamos todo qué es lo que estamos haciendo. Muy bien, el siguiente me queda el 1 medio, que es una constante, y acá entonces voy a abrir paréntesis para hacer otra vez la regla de la potencia. Aquí tenemos 1 medio de x más 3, y aquí otra vez tenemos 1 medio menos 1. Aquí tenemos 2 por menos 1 son menos 2, menos 2 más 1 me da menos 1 medio. ¿Qué nos queda entonces ahora por hacer? Pues solamente hacer la parte puramente algebraica. Entonces acá nosotros tendríamos lo siguiente. Aquí tendríamos entonces, como este es exponente negativo, recuérdense que no puedo dejar exponentes negativos como respuesta. Aquí tendríamos 3 dividido 5. Entonces ahora este pasa como x a la 2/5, ya positivo, porque lo estamos pasando como denominador. Aquí me quedaría menos. Acá tendríamos 1/4. Y como este tiene exponente negativo, entonces deberíamos de colocar x más 3 elevado a la 1 medio. Y ese sería entonces básicamente nuestro resultado para la primera derivada de la función. ¿Tenemos alguna pregunta, alguna duda con respecto al problema 1? Por mí, todo claro, ingeniero. Bueno, entonces recuerden que esto solamente es como refrescar, ¿verdad? Estamos haciendo un refresh de la parte de derivadas. Entonces vamos a colocar acá ahora
el problema número 2. Así dígame. ¿Acá? Ajá. ¿Sí? Ajá, en este. No, es que mira, pues digamos, un medio que está acá es el que dejé yo afuera. Lo que está dentro del paréntesis es el proceso de la derivación. ¿Qué me dice entonces esto? Que baje el exponente, está acá, con signo, ¿verdad? Bajo el exponente. Copio la base, x más 3, y a este le resto 1. Entonces un medio menos 1 me da menos un medio. Pero como mis respuestas no las puedo dejar con... ¿Sí? ¿Ya? Exacto. Porque, digamos, como esta ya es mi respuesta, entonces en las respuestas no puedo tener exponentes negativos. Pues de que van como denominador. Bueno, veamos ahora el problema número 2. Tenemos ahora acá f de x. F de x es igual a x al cubo menos 3x al cuadrado por 2x al cuadrado menos 1. ¿Qué es lo que tenemos acá? Entonces aquí vamos a tener la regla del producto para poder hacer la primera derivada. ¿Qué me dice la regla del producto? La derivada del primer término multiplicada por el segundo más el primer término sin derivar por la derivada del segundo término. De tal manera entonces que vamos a trabajar ahorita acá y vamos a hacer entonces la primera derivada de la función. Muy bien. Entonces primero vamos a derivar la derivada del primero, que es esta, ¿verdad? Aquí tendríamos paréntesis, bajamos el exponente, 3, la base, le resto 1, menos 3 por 2, 6, por x, 2 menos 1, 1, multiplicado por el segundo, sin derivar, más el primero, sin derivar, x a la 3 menos 3x al cuadrado, y ahora derivamos entonces este segundo. 2 por 2, eso nos da 4, x, 2 menos 1, 1, y la derivada de una constante es 0. Hasta acá queda entonces la parte de cálculo. ¿Qué es lo que toca hacer ahora? La parte de cálculo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que multiplicar este con este con este 6 negativo con el 2 y el 6 con el 1. Pues empecemos acá, tendríamos 3 por 2, 6, bases iguales, sumamos exponentes, 2 más 2, 4. Más por menos me daría menos 3x al cuadrado. Ahora vamos con este, menos por más me da menos, 6 por 2, 12. Sumo exponentes, 2 más 1, 3. Menos por menos me da más. Y 6x por 1 son 6x. Ahora el 4 que va a multiplicar a x al cubo menos 3x al cuadrado. Más 4x al cubo menos 12x al... Bueno, aquí sería x a la cuarta, ¿verdad? Porque sería el cubo. Y el otro tendría que estar entonces acá. Aquí tendríamos 4x, 3 más 1, 4, 2 más 1, 3, ¿verdad? Más por menos me da menos 3. ¿Qué nos faltaría hacer acá entonces ahora? Pues solamente buscar que hayan términos semejantes. Tenemos este 6x a la 4 y tenemos este 4x a la 4. Y eso entonces nos daría 10x a la 4. Entonces estos ya están.
tenemos un menos 12x al cubo, menos 12x al cubo, me daría entonces menos 24x al cubo, ya está este con este, y el siguiente sería entonces solo el menos 3x al cuadrado, que está este acá, más 6x. Y ahí tendríamos entonces nuestra respuesta para el problema número 2. Tendríamos entonces acá ya nuestra respuesta. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda en cuanto al problema número 2? Bueno. Claro. Recuerden que ahorita estamos agarrando esto un poco más liviano, porque se supone que es repaso, pero igual si no me recuerdo de cómo hacer una derivada, al menos me voy a acordar de hacer una integral. Entonces vamos a trabajar ahora con los otros dos problemas. Vamos a empezar entonces ahora con el problema número 3. Y el problema número 3 nos dice f de x es igual a 1 dividido x al cuadrado menos 2. Y nos están pidiendo entonces nuevamente que encontremos la primera derivada de la función, ¿verdad? Entonces vamos a colocar acá f, no sé si logran ver ahí con ese color o lo cambio. No, está bien, ingeniero, sí se ve. miro. Sí se ve. Bueno, entonces la primera derivada. Note que acá tengo entonces, para esto, tengo dos alternativas acá. O trabajo con la regla del cociente, o para facilitarme lo puedo hacer con la regla del recíproco. Entonces veamos acá la parte en cuanto a tener ese criterio de saber qué es lo que me va a facilitar al momento del examen. En este caso, para mí sería más fácil aplicar la regla del recíproco. Recordando que la regla del recíproco dice si está la función f de x, acá con el recíproco lo que me dice es menos f de x, o sea, la derivada, ¿verdad? Dividido f de x elevado al cuadrado, con la del recíproco. Pues aquí lo que me está diciendo es lo siguiente, menos lo que me salga de la derivada la voy a multiplicar por 1. Y la derivada es la del cociente. Aquí tendríamos 2x y la debe una constante 0. Y de acuerdo a esto me dice ahora que la función en el denominador lo eleve al cuadrado. No me conviene desarrollar el binomio. ¿Por qué? Porque al final no voy a poder eliminar nada en el denominador. Entonces, acá está ya resuelto con el recíproco. Pero, por ejemplo, si lo hago con la regla, vamos a diferenciar acá esto. Por ejemplo, si lo hago con la regla... Ingeniero, ¿Sí? el problema original es negativo. Negativo. Sí, Es negativo aquí antes del menos 1. exacto. Ah, muy bien, gracias. Entonces, este sería negativo. Entonces, por lo tanto, nosotros aquí tendríamos el positivo, ¿verdad? Porque menos y menos, el menos de la función menos el menos de la fórmula, entonces esto me lo vuelve positivo. Gracias, Harry, por la observación. Entonces, ahí tenemos ya nuestra respuesta, considerando que el valor es negativo. Entonces, sería la respuesta, ¿verdad? Entonces, vamos ahora a hacerlo por la regla del cociente. ¿Qué me dice la regla del cociente? La regla del cociente dice entonces lo siguiente. La derivada, recordemos que como es negativo, voy a dejar el negativo acá.
la derivada del numerador. ¿Cuál es la derivada del numerador? 0 por el denominador. Luego tenemos menos el numerador por la derivada del denominador. Y la derivada del denominador nos quedaría entonces 2x dividido el denominador elevado al cuadrado. Entonces, si se dan cuenta, acá esto se hace 0 y al final, ¿qué es lo que me queda? Entonces me va a quedar el menos 2x, pero menos y menos de acá me daría positivo. Entonces me quedaría acá el 2x dividido x al cuadrado menos 2 elevado al cuadrado. O sea, tengo básicamente las dos alternativas para poder trabajar. Por eso, como les repito, tengo que tener bien presentes las reglas para saber cuál es la que más me conviene. No sé si se dan cuenta, en este caso es más fácil trabajarlo con la del recíproco, porque me evito hacer todo lo que está del lado izquierdo, porque al final me da básicamente lo mismo aplicando la regla del recíproco. Recordemos que esta es la regla del recíproco, pero esta se va a dar siempre y cuando el numerador esté actuando con un valor que sea constante acá, ¿verdad? Entonces esto siempre y cuando sea constante no hay ningún problema para poder entonces de alguna manera trabajarlo con la regla del recíproco. No sé si tenemos alguna pregunta, si tenemos alguna duda. En el chat alguien creo que le colocó una observación, ingeniero. La derivada de 2x no es 2. Voy a repetir el proceso. Como es la regla del recíproco, el recíproco dice que derive la función, recordando que la función es esta, o sea, mi f de x es x al cuadrado menos 2. Entonces el recíproco dice que saque la derivada del numerador. Al sacar la derivada del numerador, ¿qué me queda la derivada de x al cuadrado menos 2? Me queda 2x, porque este es 0. Está acá. Y el recíproco me dice entonces que ahora el denominador, que es este, lo eleve al cuadrado. No sé si quedó resuelta la duda. Juan Manuel, no sé si quedó resuelta su duda. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda? Recordémonos que el 2x ese ya está derivado. El primer cero, Juan Manuel, es porque no pierda de vista que esta es la función que estamos derivando. Toda esta es la función que estamos derivando. Entonces, la derivada de una constante es 0. ¿Y qué es la regla del cociente? La derivada del primero por el segundo, y el segundo es el denominador. Entonces, 0 por x al cuadrado menos 2 es el 0 que sale acá. Y luego solamente dice el numerador por la derivada del denominador, que es ahí donde nos da otra vez el 2x. Muy bien. ¿Preguntas, dudas? Bueno, entonces ahora sí trabajemos con el problema número 4. Y vamos a tratar entonces de... no sé si podemos ya cambiar de hoja para pasar al problema número 4. Sí, ingeniero. Muy bien, entonces vamos a poner nuestra hoja para poder trabajar ahora con el problema número 4. Y el problema número 4 es el cual que usted tiene que también tener la visión de saber qué regla es la que usted va a aplicar cuando usted ya tenga identificada entonces la regla general. Entonces aquí tenemos 2x al cuadrado
menos x dividido 3x menos 4. Muy bien, entonces tenemos allá nuestra función. Ojo, aquí no puedo aplicar la regla del recíproco. ¿Por qué? Porque es una función la que tengo acá, no es un valor constante. Entonces acá no me sirve la regla del recíproco. ¿Qué es lo que me sirve acá? La regla del cociente. Entonces veamos ahorita acá y apliquemos la regla del cociente. Y la primera derivada. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la regla del cociente? Recuerda que este es el numerador y este es el denominador. Entonces dice la derivada del numerador. La derivada del numerador. 2 por 2, 4, x, 2 menos 1, 1. Menos la... Ahí se puede aplicar la regla del recíproco. Cuando usted tenga un valor constante, ahí sí aplica la regla del recíproco. Pero cuando ya no es un valor constante, entonces tiene que aplicar la regla del cociente, Eduardo. Muy bien, entonces tenemos acá la derivada del primero, 2 por 2, 4x menos 1. La derivada de x con respecto a sí misma nos da 1. La derivada del numerador por el denominador, ¿verdad? El denominador sin derivar. 3x menos 4. Menos de la regla, el numerador sin derivar. Por la derivada del denominador. Y la derivada de 3x, si sacamos fuera la derivada 3, nos queda solamente la derivada de x. La derivada de x es 1, o sea, me queda solamente 3. Y la derivada de una constante, pues es 4. Todo esto dividido el denominador elevado al cuadrado. Muy bien, entonces, ¿qué nos falta por hacer acá? Pues lo que hace falta básicamente es hacer la parte algebraica, ¿verdad? Entonces acá tenemos lo siguiente. Ingeniero, disculpe, el denominador elevado al cuadrado, Ajá, ese es de la regla, el esa elevado es de al la cuadrado. regla. Sí. Ok. Y regularmente no se va a realizar el binomio porque realmente no vamos a eliminar nada, ¿verdad? Casi nunca se va a hacer ese producto notable. Siempre se va a dejar como elevado al cuadrado, no importa cuál sea la función. Muy bien, entonces acá veamos lo siguiente. Acá tenemos un producto notable. 4x por 3x, eso me va a dar 12x al cuadrado. Menos 3x, ¿verdad? Al multiplicar estos dos, menos 3x, menos 16x, eso me daría menos 17x. ¿Sí? Y ahora multiplico estos dos. Menos por menos me daría más y 1 por 4 me da 4. Un trinomio cuadrado. Menos 6x al cuadrado, multiplicando 3 por cada uno de estos. Menos por menos me daría más. 3x dividido 3x menos 4 elevado al cuadrado. ¿Qué nos hace falta? Disculpe, creo que ¿Sí? es menos 19x. Menos 19x, creo que es. en este de acá. Ajá. Ah, es que sí, es que es, era 16 y 3, ¿verdad? Tienes razón, gracias. Correcto, es 19x. Gracias. Muy bien. Ahora solamente nos hacen falta términos semejantes. 12 menos 6, ahí nos daría entonces 6x al cuadrado. Menos 19 más 3 nos quedaría entonces menos 16x más 4 dividido 3x menos 4. Y ahí entonces hemos completado todo el proceso para la derivada del cociente. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Tenemos alguna duda con respecto
a la parte de las derivadas directas. Todo claro, creo. Muy bien. Entonces, dejamos acá nuestra clase. Les sugiero entonces, yo el día de mañana voy a habilitar el siguiente material para la siguiente semana. Esperaría que lo leyeran para que entonces ya la próxima semana estaríamos trabajando con regla de la cadena y criterio de primera y segunda derivada. Por lo menos hacer un par de ejercicios de cada uno y luego creo que el día 20, si no estoy mal, está ya la entrega de la tarea número 1. Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta, si tenemos alguna duda. Si tienen dudas, por favor, entonces las plantean en el foro. Y si no tenemos ninguna pregunta, si no tenemos ninguna duda, entonces... Dije una pregunta. ¿Sí? Yo miro que en la tarea la fecha de entrega es el 18. Ajá. Dice entregar en grupo. Entonces, ¿tendríamos que crear los grupos ahorita una vez o cómo le hacemos para esta tarea? Sí, miren, creo que si no estoy mal, habían como 16 y algo de personas. Entonces, lo que pueden hacer ahorita es coordínense con 4 compañeros y envíenme a mi correo las 4 personas. Recuerden que solamente pueden ser 4. Para que entonces la semana siguiente o en el transcurso de la semana yo pueda habilitar en la plataforma para que ustedes se vayan integrando a los grupos, igual como hicimos el semestre pasado. ¿Verdad? ¿Perdón? No, los laboratorios son en grupo. No, digamos las tareas son en grupo. Por ejemplo, la tarea que ustedes van a entregar es en grupo. Entonces podrían comunicarse entre ustedes para que me manden tal vez el lunes a más tardar o martes, así yo puedo habilitar cuántos grupos vamos a generar. Y después ustedes, entonces yo les mando un correo o les mando un correo a la general para que sea una persona la que se encargue de ir, no, pero para que todos se vayan integrando de acuerdo al número de grupo. ¿Tenemos preguntas? ¿Tenemos dudas? Voy a habilitar de una vez el día lunes, voy a habilitar grupos de 4. Y entonces ya ustedes se ponen de acuerdo y ya se pueden ir agregando a los grupos. Me imagino que va a quedar un grupo con 2 o 3 personas, pero habría que esperar si no hay más personas que se vayan a agregar. Si no tenemos más preguntas, si no tenemos más dudas, entonces nos miramos el próximo sábado, siempre a la misma hora. Yo les envío de todos modos por correo el día viernes, esperando que podamos hacerla ya en Colaborate Ultra. No sé si tenemos preguntas, si tenemos dudas. No, Inge, creo que no. Muy bien, entonces que tengan buena tarde y se recuerden que si tienen dudas, entonces pueden escribir, ya está habilitado el foro de dudas o lo hacen a través de mi correo. Entonces, si no tenemos preguntas, si no tenemos más dudas, que tengan un feliz descanso. Nos vemos primeramente Dios el próximo sábado. Feliz tarde. Gracias, Inge, igual. Bueno, igual. Feliz tarde. Feliz tarde, adiós.